Estoy con mi diccionario pobrecito que ya está muy viejo y necesita encuadernación. Comprender, abrazar, ceñir, contener, entender. Comprender, abrazar, ceñir, contener. Entender, tener clara idea, juzgar, comprender, conocer. Entender, tener clara idea, juzgar, comprender, conocer. ¿Por qué empezamos con estos significados del diccionario? Porque vamos a hablar de comprensión y entendimiento en este videoblog de puentes terapéuticos. ¿Cuál es la diferencia entre comprender y entender? Probablemente te ha pasado, a muchas personas le pasa, dicen, no, yo no quiero hacer tarot evolutivo porque es muy complicado, no lo entiendo. No lo entiendo, dicen, no. Revisemos, volví a escuchar lo que significa entender, hace calor. Eh, o ha pasado que a veces alguien elige un oráculo para una sesión privada porque le llama la atención la estética, las ilustraciones, los símbolos, los colores y después me dice, pero no entendí nada. No, no era lo que yo quería. El alma no se equivoca, ¿eh? Cuando uno elige algo porque le llama la atención, porque lo atrae energéticamente o porque estéticamente, o cualquiera sea la excusa, es porque por ahí es. Otras personas me dicen, la verdad es que de lo que me dijiste, la mitad no entendí nada. Así que si sos alguna de esas personas, quédate porque este videoblog es para vos. Justamente leíamos la definición de entender que significa juzgar también, ¿no? Porque la mente compara con lo que tiene aquí adentro a ver si lo que está recibiendo le cuadra con la limitación de lo que está acá adentro. Compara con lo que tiene aprendido, con lo que tiene absorbido, con lo que le pusieron los pájaros carpinteros, con la programación que recibió desde la niñez o desde la sociedad, desde la familia, lo compara. Y si no, el cerebro funciona así, ¿no? O sea, si por ejemplo yo digo que esta lapicera es roja, en realidad es roja, pero está distorsionado. El rojo que yo veo no es el mismo rojo que vos ves porque la cámara que yo tengo no logra captar. Entonces esto parece más coral o más naranja, igual que esto, pero en realidad es rojo tomate mi blusa y esto también, ¿no? Es casi el mismo color. No, la blusa es más tomate. Entonces, tu mente compara con el rojo que tiene guardado, mi mente compara con el rojo que tiene guardado y la cámara compara con el registro que tiene guardado. Entonces la mayor parte de las personas cuando intenta entender lo que hace es comparar con lo que tiene y dice no, esto no, no. Es como cuando nos hablan en chino, que decimos, me está hablando en chino, porque no tengo nada guardado de chino acá adentro, no tengo palabras, no tengo vocablos, no tengo sonidos en chino, entonces mi cerebro dice, no, eso no lo entiendo, no lo entiendo, no entiendo nada.
Ya lo dijo Einstein y otros científicos, que creo que usamos menos del 5% de nuestra capacidad, de la capacidad de nuestro cerebro en nuestra mente. Digamos que es como esta latita de té, que nuestra mente muchas veces es esto, como una latita rígida. Esta es una latita de English Rose Tea, té de inglés de rosas, que me regaló un alumno y que la verdad es que no lo he consumido mucho porque son de esas cosas que uno dice, ay, lo huelo, a ver si lo puedo abrir ahora, no me deja abrirlo. Lo huelo y resulta que, ay, me encanta, pero lo voy a guardar para una ocasión especial o lo voy a guardar para cuando, ahí lo abrí, para cuando alguien me visite, no sé, uno lo guarda para una ocasión especial, tiene pétalos de rosa ahí adentro, el té. Nuestra mente es como esto, en muchos sentidos, que esta comparación que hice, ¿no? Guardamos cosas que no las usamos, como este té que no lo uso. Y si yo con tener el aroma no alcanza, debería gastarlo, preparar el té, verter el agua, hacer la ceremonia del té. Para eso es este tipo de té, té en hebras, para hacer la ceremonia del té. Y normalmente tenemos la mente así, cerrada, como en una caja chiquita, metálica, rígida, y con una tapa que va para arriba que normalmente no la abrimos mucho, ¿no? Porque esta tapa simboliza el chakra corona. Entonces, ¿por qué comparo con esto? Porque nuestra mente es así de pequeña muchas veces, ¿no? Y entonces cuando intentamos o digamos alguien, un terapeuta o alguien que intenta ayudarnos, intenta sembrar nuevos conocimientos y nueva sabiduría, como es tan pequeño, no cabe más. Y la mente dice, no, de eso no me cabe, eso no lo entiendo, eso no es té de rosas, no lo quiero, y cierra la tapa, ¿no? Así funciona, hacemos una alegoría. Entonces, en realidad, para yo poder comprender otros niveles de conciencia, para poder comprender, no entender, para poder comprender lo invisible, yo tengo que deshacerme de esta caja, o tengo que volver esta caja maleable, flexible, permeable, para que se pueda expandir. Si yo me quedo con esta diminuta caja en mi mente, no se va a expandir nunca, porque es rígida, esto no se expande. Necesito cambiar el material, transformarme energéticamente, emocionalmente, mentalmente, para que me quepan otras cosas, para vibrar en otra sintonía y poder recibir otras cosas maravillosas, otras sabidurías, otras cosas que mi alma necesita para evolucionar y para crecer. Así que nos deshacemos de la cajita de té. La cajita de té tiene una capacidad limitada, por eso no nos sirve la cajita de té, ¿no? Y debemos ser permeables, dejarnos atravesar por esa sabiduría que intenta llegar a nosotros, porque cuando el alma necesita evolucionar, van a llegar múltiples mensajeros. Puede ser una terapeuta, un tarotista, un amigo, un maestro, un coach, un entrenador, la persona que nos atiende en el almacén. Los mensajes van a llegar de diferentes maneras porque el alma necesita evolucionar, necesita transformarse, porque todo lo que está quieto y no se transforma, si yo esa planta no le hubiera permitido ir por donde ella quiere, pobrecita, no estaría como está. La planta necesita espacio. Es más, tengo que poner una maceta más grande porque ella quiere crecer mucho y le gusta ese lugar y le gusta esa energía, ¿no? Entonces, todo lo que
Cuando algo necesita expandirse, busca la manera, busca la luz, busca la energía, como en el caso de la planta, la energía que lo alimenta, que lo hace expandir, que la hace crecer, que la hace ir más allá de sus límites. O sea, ella tiene una maceta amarilla bastante pequeña, pero a ella no le importa. Ella elige no va hacia la ventana. Una parte sí que es la de arriba, pero la otra que dijimos va hacia la madre. Y desde ahí se nutre y crece la otra parte. Es como si se alimentara de la energía de la madre porque la rodea y desde ahí va hacia la luz. Entonces, el alma es igual, va siempre hacia la luz, va siempre hacia la evolución. Y va a buscar vibrar y va a llevarte, tu alma, va a llevarte a que te encuentres con personas que te inviten a expandirte, a ser permeable, a dejarte transformar por un nuevo conocimiento y una nueva sabiduría, un nuevo aprendizaje, una manera de comprender, no de entender. Estamos cerca de Semana Santa, vamos a poner el ejemplo de Jesús. Volvamos atrás en la historia, en la época de Jesús. La mayoría de las personas en la época de Jesús, en la época de la Madre María, no leían ni escribían, eran bastante analfabetos, digamos, no había acceso. Durante muchísimos siglos, la sabiduría, los libros, el conocimiento estaba vedado, condicionado para ciertos grupos de personas, los sacerdotes, los gobernantes, los sabios, que decidían quién estaba listo para ver eso y quién no. Todavía hay lugares donde los clérigos o los sacerdotes eligen qué puede ver y qué puede leer la gente, ¿no? Y nos hemos criado así, ¿no? Con esto no porque no te conviene, esto no porque te va a hacer mal, esto no porque no lo vas a entender, esto no porque te va a trastornar. ¿Y a usted por qué no lo trastornó? O sea, escúcheme. ¿Quién es usted? Es tan imperfecto como yo. ¿Quién es usted para decidir qué puedo yo comprender, masticar y absorber? Entonces, la gente que era contemporánea de Jesús no tenía tantos recursos como tenemos vos y yo. No tenía internet para buscar información, no tenía un canal de YouTube para ver las cosas. Escuchaba lo que decían los vecinos, escuchaba lo que le decía un pariente o un amigo, pero no tenían acceso la mayoría a libros, a escuelas, a educación. Entonces su capacidad mental de raciocinio era limitada, ¿sí? Tenían un contenedor bastante pequeño. La mayoría de las personas que escuchaban la palabra de Jesús o que escuchaban lo que Jesús dijo de boca de otros no lo entendían. Digamos, no es que entendían. Jesús usaba muchas parábolas porque sabía que la gente no estaba lista, su nivel de conciencia no le iba a permitir comprender todo el mensaje que él tenía para transmitir. Es más, hasta el día de hoy, en 2024, hay muchísimas personas debatiendo y tratando de comprender o entender lo que decían las escrituras o lo que dijo Jesús en tal parábola, por qué usó esa parábola, por qué usó una metáfora, por qué usó esa imagen en vez de otra. Digamos, todavía hay gente tratando de entender o comprender. Entonces Jesús usaba cuentitos. Las parábolas son como cuentitos, como le hacemos a los niños, para que entienda. Cuando yo le cuento a un niño, mira, el osito estaba enojado con la mamá, entonces se escapó. Y entonces se encontró con un monstruo que
¿Qué hacemos con ese cuentito? Y le decimos al nene que si se escapa lejos de la mamá se va a encontrar con algo feo para que no se escape, ¿no? O sea, entonces la parábola cumple esa función, que nos educa de una manera que podamos comprender, pero no es que sea literalmente, textualmente, lo que dice la palabra, ¿no? Y aparte que está traducida. Pero volvamos a eso. Muchas de las personas no entendían racionalmente todo lo que decía Jesús. Sin embargo, lo comprendían desde acá, desde el corazón, desde el sentimiento. Los atravesaba la energía de Jesús al hablar, la energía de Jesús en su obra, en su accionar, en sus curaciones, en sus milagros. Entonces no entendían con la mente, comprendían desde la sabiduría del alma y con el corazón, y confiaban porque había algo que les hacía sentir, que los transformaba y los atravesaba cuando escuchaban la palabra de Jesús. Muchas de las personas que no creen en milagros es porque tratan de entenderlos, de decir, bueno, pero esto pasó hace un par de años, alguien quería discutir de que los milagros no existían porque para todo había una razón lógica o científica. No, no lo hay para todo, ¿no? Y esa lógica que el ser humano considera como lógica no es la lógica del universo. Es lo que el universo es, digamos, la lógica del universo es lo que tiene sentido, lo que tiene sincronía con el plan divino y con la voluntad divina, ¿no? Y con ese entretejido de todas las almas. La lógica humana es como, si me conviene a mí, es lógico, si cuadra dentro de mi manera de pensar, es lógico, si le conviene a la sociedad, es lógico, ¿no? O sea, la lógica humana no es lo mismo que la lógica divina o la lógica del universo. Entonces, los milagros tienen una lógica divina, tienen una lógica del universo, pero no siempre siguen el razonamiento de esta cosa estrecha, ¿no? El milagro no cabe acá, en esta latita, no cabe acá el milagro. El milagro en realidad se comprende y se acepta desde la transformación, desde lo que produce, porque desde la fe, y la fe es la certeza, la confianza de algo que no puedo controlar, de algo que es más grande que yo y de algo que sucede no por intervención humana, sino por intervención divina, ¿no? Entonces, por ejemplo, el leproso no entendía lo que Jesús decía. Es más, el leproso no tenía acceso a las reuniones de los apóstoles o a las reuniones con Jesús porque estaba vedado del templo. El leproso no podía ir al templo porque era impuro, ¿no? Entonces no podía asistir a las charlas. Escuchaba lo que otros dijeron, de lo que escucharon, de lo que otros dijeron, como el chisme, ¿no? Él escuchaba el chisme, pero en su corazón había algo en esa energía que lo había transformado y le había hecho confiar que si él llegaba hasta Jesús, Jesús lo iba a sanar. Y lo que sucede en ese milagro del leproso es que Jesús lo toca físicamente, amorosamente y compasivamente, con compasión, ¿no? A un ser humano que nadie lo tocaba, nadie le hablaba, todos lo sacaban de lejos porque era impuro, porque los iba a contagiar. Y el solo hecho de que ser tocado con amor, de ser tocado con compasión, hace que se sane. Pero él no entendía, o sea, no era una lógica humana razonable de decir, bueno, este señor, si yo voy y me toca el hombro, me voy a curar. No, él sentía que tenía que ir, sentía la necesidad y la fe de tener una vida nueva, de tener acceso a la vida que se le había sido prohibida por una enfermedad, ¿no? Y lo mismo pasa con la mujer que sangraba, que tenía hemorragias,
y que tampoco se la dejaba llegar al templo, tampoco las mujeres que sangraban no podían ir a los templos, digamos, no le permitían el acceso al círculo más cercano de Jesús, y sin embargo ella lucha pasar por entre la muchedumbre y la multitud para tocar apenas el borde de la túnica de Jesús, un hilo de la túnica de Jesús, porque ella estaba segura, sentía, tenía esa fe y esa confianza de que si tocaba un hilo o el borde de la túnica de Jesús, ella se iba a sanar. Pero eso no era razonamiento, no era entendimiento. Ella había escuchado lo que le habían dicho, que otros habían dicho, de lo que Jesús decía y de lo que Jesús hacía. Y ella creyó en eso, confió en eso, pero no es que entendía lógicamente lo que pasaba. Volvamos entonces, hacemos estas alegorías y estos ejemplos para que entiendas. Entonces el tarot no es algo, o los oráculos o los mensajes, no son algo que se deba entender, juzgar o cuadrar dentro de mi cajita de té. No. El tarot simplemente se debe aceptar y que nos transforme con su energía, que los mensajes de los oráculos y de los símbolos, que son sabiduría ancestral canalizada de la divinidad, que nos transformen, que nos atraviesen, pero no entenderlos. El error está en querer entender un mensaje, en querer entender por qué dice esto, por qué tiene esa cabeza, por qué tiene una luna ahí arriba, por qué tiene 5 estrellas, por qué está mirando para abajo. No se trata de eso. Se trata de dejarse atravesar por el mensaje, de abrir, de ser permeable, comprender desde el corazón que eso es lo que mi alma necesita escuchar, es lo que mi alma necesita ver, es lo que mi alma necesita leer muchas veces, ¿no? Y si yo fui atraído magnéticamente o energéticamente hacia determinado oráculo, determinado mazo de tarot, determinada tarotista o determinado terapeuta, es porque mi alma me está guiando, porque por ahí es, pero no lo tengo que entender. Si yo me esfuerzo por entenderlo, cuando la mente se esfuerza por entenderlo, he visto con mis alumnos de inglés o de talleres literarios, se cierra, porque la mente dice, no, esto no me cabe, no, acá esto no cabe, no me des eso, y se cierra y dice, no entiendo, no quiero, porque el ego es así, el ego es cómodo y quiere lo fácil. Entonces, no se trata de entender, se trata de absorber, dejarse transformar. El tarot es como la poesía. Si uno intenta entender la poesía, juzgar la poesía, medirla desde lo mental y cerebral, no es nada más que una suma de versos y métrica como, no sé, una vez conocí a un señor escritor que quería que yo leyera sus sonetos en mi programa de radio. Y la verdad es que sus sonetos eran técnicamente perfectos, pero yo los leía y no me producía nada, porque le faltaba poesía, le faltaba esa capacidad de transformar lo simple en algo bello, en algo profundo, en algo con muchísimas capas de comprensión, ¿no? Y el tarot es como la poesía. Por ejemplo, te voy a decir algo que es una frase, que es un verso que se me vino anoche. Si yo dijera, sus ojos se posaron en el regazo de la luna. La mente empieza, pero la luna no tiene regazo. ¿Cómo que los ojos se posaron? ¿Y la luna qué simboliza? La luna simboliza la madre, la luna simboliza el divino femenino, simboliza los pechos redondos de la mujer que ama, simboliza el vientre abultado de la mujer que ama, simboliza su subconsciente, simboliza su sombra. Es decir, el poeta o la poetisa con la luna, con que sus ojos se posaron en el regazo de la luna. Cuando yo estudiaba lengua y literatura inglesa teníamos análisis literario, y la mayoría de los críticos y analistas literarios
que no son escritores, que no son poetas y que no se inspiran, lo que hacen es analizar, ¿no? Como un forense, como desmenuzar los huesitos, las palabras, las sílabas, los sonidos, a ver qué quiso decir. Y cada intérprete, cada crítico literario, cada análisis literario va a tener una versión de determinado poema. Cada uno de los traductores de Shakespeare tiene una versión muy diferente porque lo que traduce es en versión de lo que comprendió o de lo que entendió. Y lo que entendió depende de su ego y de su limitada cajita de té. Entonces, la poesía, si se analiza, si se trata de entender desde el cerebro, no tiene vida, no tiene belleza, ¿no? Entonces, la poesía lo que se hace es dejar que nos atraviese, que las imágenes nos atraviesen, que las sensaciones nos traspasen, ¿no? Y nos hagan sentir algo. Yo siempre digo que el mejor poema es ese que se escribe sobre la epidermis del corazón. Entonces hay que dejar que un poema, que la poesía simplemente nos toque, acá adentro, nos toque. Dice Laura Esquivel, una escritora mexicana, que todos los artistas, incluyendo escritores, escultores, bailarines, músicos, son acomodadores del alma. Porque cuando una persona se expone al arte en cualquiera de sus formas, a un libro, a un poema, a un cuadro, a una ilustración, a un baile, a una canción, a los sonidos de la música, cuando una persona se expone desde el corazón a esa obra artística, algo se acomoda en su alma. Pero no desde un proceso consciente, desde un proceso mental y racional de esto lo entiendo y entonces me acomoda. No, me acomoda porque yo me dejo traspasar, porque me dejo atravesar. Así que te propongo un ejercicio. Vas a cerrar los ojos, vas a poner las manos en tu corazón, vas a respirar y simplemente vas a escuchar y vas a dejar que las sensaciones y las imágenes te atraviesen. Sus ojos se posaron en el regazo de la luna. Sus ojos se posaron en el regazo de la luna. Sus ojos se posaron en el regazo de la luna. Cuéntame en los comentarios. ¿Qué imágenes, qué sensaciones te llegan? ¿Qué es lo que te hace sentir ese verso? ¿Qué te hace sentir el verso? No qué entiendes, no qué significa, no qué quise decir con la luna y el regazo. El regazo, por cierto, es la parte de los muslos, digamos, cuando estamos sentados, que le decimos vamos a sentar a un niño en nuestro regazo, ¿no? Pero no se trata de analizar, quiero que me digas qué te hizo sentir, qué te hizo ver, qué sensaciones, si activó alguno de tus sentidos, el olfato, el oído, qué fue lo que te produjo ese verso.
Entonces mi invitación es que te acerques a los oráculos y al tarot evolutivo, no desde el entendimiento, no desde el juicio, sino desde el corazón abierto, de saber que si fuiste guiado a una transmisión en vivo, a una carta, a un mensaje de una carta que apareció en las redes sociales o que apareció en la comunidad de Puente, si fuiste guiado hasta ahí es porque necesitas ese mensaje. Entonces, antes de escuchar el mensaje o antes de escuchar la sesión de tarot evolutivo que reservaste conmigo, antes de ver el video, antes de escuchar, abres el corazón, te permites estar permeable, expandir tu conciencia, expandir tu percepción. Y sobre todo, yo por ejemplo cuando grabo los videos con las sesiones privadas, personalizadas, incluyo imágenes o incluyo clip de videos de las lecturas y de las cartas para que las personas absorban a través de la vista lo que los símbolos, los colores y las imágenes tienen para decirles. Entonces, tienes que vivir la experiencia desde los sentidos, desde las sensaciones, desde el corazón y permitir que los mensajes, los oráculos te atraviesen, te traspasen, te impregnen, simplemente te toquen en alguna fibra interior, te toquen en el corazón, te toquen en la sombra, le lleven un poquito de luz a ese lugar oscuro dentro de ti que necesitas sanar. Pero no tienes que entender. Así que cuando dices, no entiendo el mensaje, no entiendo la carta, es que no tienes que hacer eso, no tienes que hacer el esfuerzo para entender. No tienes que razonar, no tienes que pedir 10.000 explicaciones. Sí, por supuesto que respondo preguntas, pero no desde la razón, porque no sirve, porque por ahí no vas a absorber, por ahí no vas a entender, no es el camino. Comprender, ¿sí? Comprender, absorber, dejarse atravesar, dejar que la sabiduría del alma nos guíe, porque el alma nos llevó hasta un video, hasta un audio, hasta una carta, hasta un oráculo, hasta una sesión, porque necesitamos eso. Yo siempre digo aquí en el canal, nadie llega por casualidad, nadie llega por azar, llega porque tiene que llegar. Para expandirse, para ser flexible, hay que animarse, arriesgarse a perder lo conocido. Si yo quiero seguir viviendo mi mente dentro de esta cajita preciosa de té que tiene rosas, es muy bonita, si yo quiero seguir viviendo acá en esta comodidad, ¿quién puede estar cómodo acá adentro?
no voy a recibir nada. Entonces tengo que animarme a perder lo conocido, a saltar los límites, a ir a ese bosque que todos los cuentos me decían, no hay que ir al bosque, sí, hay que ir al bosque, porque en el bosque está la respuesta. Entonces, tengo que ir al bosque, tengo que animarme a descubrir, tengo que bucear en el océano profundo de mis emociones, tengo que animarme a dar el paso. Hay una meditación que es Nuestra Señora en la Oscuridad que nos invita a atravesar la oscuridad. Como Cristo, como Jesús, que tuvo que estar 40 días en el desierto lidiando con sus demonios. No era con el diablo, era con sus demonios internos, con sus vicios, con sus tentaciones, con sus debilidades. No. Y ese desierto es el equivalente de la noche oscura del alma, ¿no? Y todos necesitamos atravesar ese momento para poder sanar, para poder cruzar al otro lado donde está la luz, donde está más despejado, donde somos más libres. Entonces hay que arriesgarse para ser libre, a abandonar los barrotes, a abandonar la celda, a abandonar este contenedor limitado, pequeñito, esta mente que me dice, no, con esto estamos bien, ¿para qué más? Y para completar esto hay que completarlo con una experiencia, dejar la mente fuera y completarlo con una experiencia. Así que primero voy a compartir, y que ya lo he compartido en otros videos, pero hay que seguirlo escuchando, el cuento de los 4 rabinos que comparte Clarisa Pinkola Estés en el libro Mujeres que corren con los lobos. Porque cada uno de ellos se acerca al conocimiento, a la sabiduría con diferentes actitudes. Algunos se acercan desde la mente y otros simplemente se dejan traspasar y transformar. Entonces te invito a que escuches el cuento de los 4 rabinos. Y después que escuches el cuento de los 4 rabinos, vamos a sacar una tarjeta, porque así le llama la autora, tarjetas y no cartas, de la guía solar de los números lógicos. Vamos a sacar un número lógico para tu proceso de sanación, para tu viaje de transformación. Y justamente este es un oráculo que no hay que tratar de entenderlo, que no hay que tratar de analizarlo, por qué está ese planeta, por qué no, simplemente hay que observar las cartas, simplemente hay que escuchar el mensaje y el alma va a recibir lo que necesita recibir. No te preocupes, tu mente interfiere, saca la mente y escucha. Así que te invito a escuchar los 4 rabinos. Si necesitas, pones pausa, vuelves atrás y lo vuelves a escuchar y después venimos con un mensaje de la guía solar. Los 4 rabinos. Esta historia está incluida en el libro Mujeres que corren con los lobos de la doctora Clarisa Pinkola Estés. Los 4 rabinos. Una noche, 4 rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la 7ª bóveda del 7º cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso del Pardes, el paraíso, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días. El segundo rabino era extremadamente cínico. He visto en sueños la rueda de Ezequiel, eso es todo, no ha ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado. Hablaba por los codos, describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba, hasta que al final se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, tomó un papel y una caña, se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo.
y de esta manera vivió su vida mejor que antes. La parte de atrás, digamos el reverso de las cartas, tiene una ilustración que tiene que ver con la Matrix, ¿no? Con esto de salir de la Matrix. Vamos a mezclar, son 101 tarjetas, así que ya está programado el vivo para hacer consultas con estas cartas. Ya está programado, te invito a que vayas a ver las transmisiones. Igual ya está subido y programado el avance. Acuérdate que cada semana hay un avance a comienzo de semana para que sepas de qué se va a tratar el próximo vivo. Hoy tenemos vivo este día que estoy grabando, no cuando vaya a salir este video, pero el día que estoy grabando tenemos vivo esta noche con las runas magas, runas brujas, porque cuando programé ese vivo todavía no habían llegado estos oráculos. Y ya está subido en las tiendas, ya está actualizado los 2 oráculos nuevos para que los elijas en sesiones simples, breves o completas. Y con este hay una sesión especial, intensiva, que es con 10 cartas, que se llama Universo Lógico, que es para abordar tu evolución desde todos tus planos, el plano mental, el plano energético, el plano emocional. Así es que, digamos que hemos mezclado y vamos a sacar la número 7 porque hoy es día 7. Así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 57. 57. Dualidad. No trates de entender. Observa. Simplemente observa antes de que yo lea el mensaje. Cuando tenemos un símbolo, tenemos un número, tenemos una palabra o una frase, tenemos que ver, lo primero que tenemos que prestar atención no es a qué significa, qué reacción me produce. Eso es lo que importa en un oráculo o en cualquier carta de tarot. ¿Qué reacción mi cuerpo? Porque el cuerpo es sabio, entonces lo primero que yo siento en el cuerpo, ahí es. Eso es el mensaje, eso es parte importante del mensaje. Lo que produce la carta. No si el número es justo el número de no sé quién o la edad mía o no. Es qué me produce la carta, qué me produce el símbolo, la ilustración, los colores, la palabra clave. ¿Qué me produce? ¿Me produce incomodidad? ¿Me produce y tengo que mirar a dónde? ¿No? Porque según la parte del cuerpo donde hay una reacción me está dando la pista de a dónde apunta ese mensaje. Así es que vamos a leer el número lógico 57, que lo sacamos para tu viaje de transformación y de aprendizaje en este momento. Dualidad. La realidad te ayuda a acceder a la lógica original para que puedas ver el balance. El 57 te invita a resignificar lo vivido, articulando el valor de esa experiencia. Todo está contenido en cada parte, y nuestro desafío es ser conscientes de la no existencia como aspecto fundante de la existencia. Conecta con tu esencia desde la madurez de una estructura en construcción para que accedas a una lógica hiperconvergente. La rebeldía es necesaria para entrar en un nuevo propósito original. Observa en qué aspectos de ti está presente. Confirmación. Actualizo la lógica de mi valor y habito el placer de la existencia. Confirmación. Actualizo la lógica de mi valor y habito el placer de la existencia.
Hay un short, un video corto que habla de cómo activar los símbolos. Lo hice referido a las runas magas, pero sirve para cualquier símbolo o incluso para los números. Lo que hacemos es estar con el 57, como viéndolo, visualizándolo, sintiéndolo durante varios días y activando esa energía del 57. Y repetimos, como hacemos con las cartas de puentes, como si fuera una palabra simiente, la palabra dualidad, para ver qué produce en mí la dualidad. No tengo que tratar de entender, sino que tengo que vivir la experiencia y decir desde dónde me estoy conectando con la dualidad, cómo funciona la dualidad en mi vida, pero no razonándolo, sino sintiendo. ¿Qué produce esta carta en mí? ¿Cómo me transforma? ¿Cómo me atraviesa? ¿Cómo resuena el número 57 en mi campo energético, en tu campo energético? Un videoblog un poco más largo. Mis videoblogs normalmente son bastante largos porque abordamos temas que no son para abordar en un short de 1 minuto, ni siquiera en un video de 5 minutos. Son temas para abordar en profundidad, porque nuestra sanación, nuestro bienestar, nuestra evolución son temas profundos, son temas que necesitan tiempo y dedicación. No es algo que, ay, dame una pastillita y se me pasa. No, es un trabajo consciente que nunca termina, porque cada vez vamos trabajando en capas, como digo, sanamos en capas. Es como en las capas energéticas de nuestros diferentes cuerpos, el cuerpo sutil, emocional, mental. Es como si fuéramos una mamushka, ¿no? Una mamushka son esas muñecas rusas que van unas dentro de otra. Entonces tenemos la pequeñita que está adentro, que es nuestro centro, y después están las otras capas, que son muchas capas, ¿no? Y el viaje puede ser hacia afuera o puede ser hacia adentro, pero el viaje que importa es el que va hacia adentro. Espero que te haya servido. No olvides dejar tus comentarios, activar la suscripción y la campana para que te lleguen las notificaciones, para que sepas cuando hay vivos y transmisiones en vivos en el canal y sepas los temas. No te olvides de revisar los avances cada semana. Comenta, comparte con otras personas para que esta comprensión y esta sabiduría llegue a otros, para que los recursos lleguen a otras personas. Si llegaste a este video, no es casualidad, es sincronía de tu alma y de la mía. Y si quieres colaborar con el canal de Puentes, siempre es bienvenido. Que tu generosidad sea multiplicada 70 veces 7. Súper gracias. Participar con compras en el chat en directo o hacer contribuciones amorosas, o lo que más feliz me hace, vas a las tiendas y compras un libro, una meditación guiada, lo que vos quieras. Hay muchas cosas en las tiendas para regalarte para tu alma y regalar para otras personas. Gracias, 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 gracias.